Aquella noche parecía igual a muchas otras, pero en el corazón de Daniel algo estaba profundamente roto. Durante años había creído en Dios, había asistido a la iglesia, había escuchado sermones y repetido oraciones, pero dentro de él existía un vacío silencioso que nadie parecía notar. Las personas a su alrededor pensaban que era un hombre fuerte en la fe, alguien que sabía exactamente lo que hacía. Pero la verdad era muy distinta. Daniel se sentía lejos, terriblemente lejos, como si entre él y el cielo existiera una distancia imposible. Algunas noches, cuando la ciudad se quedaba en silencio y las luces de los edificios parecían pequeñas estrellas artificiales sobre la tierra, él miraba por la ventana de su pequeño apartamento y se preguntaba si Dios realmente lo escuchaba. Recordaba cuando era niño y la fe era simple, cuando hablar con Dios era tan natural como respirar. Sentía una paz inexplicable al cerrar los ojos y orar. Pero con los años, las responsabilidades y los errores crearon una niebla espiritual. Daniel seguía orando, pero muchas veces sentía que sus palabras rebotaban contra el techo y regresaban vacías. Seguía leyendo la Biblia, pero algunas páginas parecían quedarse en su mente sin lograr tocar su alma. Esa noche, mientras la lluvia golpeaba suavemente el vidrio, Daniel dejó caer su cabeza entre las manos y susurró una oración sincera. Dios, si todavía estás ahí, por favor, enséñame cómo volver a caminar contigo. El silencio llenó la habitación durante unos segundos, pero algo dentro de él comenzó a cambiar de una manera muy sutil. Era como cuando el amanecer empieza a iluminar el horizonte antes de que el sol aparezca. Daniel no escuchó una voz audible, pero dentro de su espíritu surgió una sensación distinta, una calma suave. Durante mucho tiempo pensó que acercarse a Dios significaba esforzarse más, hacer más cosas espirituales, ser más perfecto. Pero en ese momento comenzó a entender, caminar con Dios no empezaba con el esfuerzo humano, sino con aprender a escuchar al Espíritu Santo. Recordó que el Espíritu de Dios no abandona a quienes lo buscan, que incluso cuando uno se siente lejos, Dios sigue caminando al lado. Tal vez el problema era que él nunca había aprendido realmente a reconocer la voz suave del Espíritu en medio del ruido de su vida. Esa noche, sin darse cuenta, Daniel estaba dando el primer paso de un viaje espiritual que transformaría completamente su forma de vivir. Descubriría que caminar con el Espíritu Santo es una realidad disponible para cualquiera que esté dispuesto a abrir el corazón. Pero lo que Daniel aún no sabía era que en los días siguientes ocurrirían situaciones inesperadas y momentos de profunda revelación. Su historia se convertiría en un testimonio capaz de tocar miles de vidas. Y todo comenzaría con un pequeño detalle al amanecer. La mañana siguiente llegó con una claridad distinta, como si el aire mismo llevara una promesa silenciosa. Daniel despertó antes de que sonara su alarma, algo que rara vez ocurría, y permaneció acostado mirando el techo, recordando todo lo que había vivido el día anterior. No había ocurrido ningún milagro visible, ninguna experiencia espectacular, y sin embargo sentía que algo dentro de él había cambiado profundamente. Era como si su espíritu aprendiera un idioma nuevo. Se levantó, caminó hacia la ventana y observó cómo la ciudad despertaba lentamente bajo los primeros tonos del amanecer. Por un momento cerró los ojos y respiró profundamente, recordando aquella sensación de quietud que había descubierto el día anterior. Entonces hizo algo diferente. No pidió nada, no habló primero. Simplemente permaneció en silencio, consciente de la presencia de Dios. Y en ese momento volvió a percibir esa impresión interior. No era una orden, era más bien una dirección suave. Confía en el proceso. Aquellas palabras resonaron en su interior con una serenidad inesperada. Durante años, Daniel había querido respuestas rápidas, cambios inmediatos, señales que confirmaran que Dios estaba actuando en su vida. Pero ahora comprendía que caminar con el Espíritu Santo no siempre consiste en recibir grandes revelaciones de un momento a otro, sino en aprender a confiar paso a paso en una guía que muchas veces se manifiesta de manera gradual. Mientras se preparaba para salir,
Su mente repasaba cada cosa aprendida: el silencio, la atención a las direcciones interiores, la disposición para ayudar, la valentía de enfrentar el propio pasado con honestidad. Todo parecía formar parte de un mismo camino. Al salir a la calle, Daniel caminó con una actitud distinta. No era solo una rutina más. Cada momento era una oportunidad. Recordó que el Espíritu Santo no solo consuela o inspira, también transforma la manera en que una persona vive cada aspecto de su vida. De repente, Daniel empezó a notar cosas que antes pasaban desapercibidas. El gesto amable de una mujer ayudando a un niño. La paciencia de un conductor detenido para permitir que alguien pasara. La conversación de dos personas reían compartiendo un café. Detalles cotidianos que ahora parecían revelar algo más profundo sobre la forma en que Dios se mueve en medio de la vida diaria. ¿Cuántas veces habría pasado junto a la obra de Dios sin darse cuenta? Esa idea no lo llenó de culpa, sino de asombro. El mundo estaba lleno de oportunidades para caminar con Dios, oportunidades que dependían de la disposición del corazón para escuchar. Mientras seguía caminando, volvió a sentir esa misma dirección interior. No era una frase clara, sino una convicción profunda, que su vida tenía un propósito mayor que simplemente sobrevivir a los días o cumplir con responsabilidades. Antes, su fe era algo separado de su vida cotidiana, pero ahora comprendía que caminar con el Espíritu es incluir a Dios en todo. Caminar con Él significa permitir que Dios participe en cada decisión, cada pensamiento y cada paso del camino. Daniel aún no sabía hasta qué punto esa verdad transformaría su vida. No era solo una forma de pensar, sino una nueva manera de vivir. Pronto descubriría que cuando comienzas realmente a caminar con el Espíritu Santo, Dios empieza a abrir caminos y encuentros imposibles. El proceso que comenzó aquella noche de lluvia lo conducía hacia un momento decisivo, donde comprendería una verdad poderosa. Ese momento no estaría marcado por un espectáculo sobrenatural, sino por una revelación profunda que nacería dentro de su corazón. Una verdad tan poderosa que, después de entenderla, nunca volvería a sentirse lejos de Dios. Cuando Daniel regresó a su apartamento aquella noche, después de despedirse de Andrés frente a la cafetería, la ciudad parecía diferente, aunque en realidad todo seguía exactamente igual. Los autos continuaban pasando por las avenidas iluminadas. Las ventanas de los edificios reflejaban la vida cotidiana de cientos de personas y el murmullo lejano del tráfico seguía llenando el aire. Pero dentro de Daniel, algo había comenzado a transformarse de una manera que ya no podía ignorar. Caminaba lentamente mientras recordaba cada palabra de la conversación que había tenido con su amigo. Andrés había expresado exactamente la misma sensación que él había experimentado: sentirse lejos de Dios, como una distancia imposible de cruzar. Pero ahora Daniel empezaba a comprender que esa distancia no se debía a que Dios se hubiera alejado, sino a que las personas habían aprendido a vivir sin escuchar la voz suave del Espíritu Santo. Mientras subía las escaleras hacia su apartamento, volvió a sentir aquella presencia tranquila que lo había acompañado desde la mañana, esa paz silenciosa que no se imponía, pero que parecía envolver cada pensamiento con una claridad diferente. Al entrar en la habitación, se sentó en la misma silla frente a la ventana donde había comenzado todo aquel proceso horas antes. El cielo nocturno estaba despejado y algunas estrellas apenas podían verse entre las luces de la ciudad. Daniel cerró los ojos por unos momentos y dejó que el silencio llenara nuevamente el espacio. Pero esta vez no era un silencio incómodo ni lleno de preguntas desesperadas. Era un silencio expectante. Sin embargo, en medio de esa calma, comenzó a surgir algo que no esperaba. Recuerdos que durante años había mantenido escondidos. Errores del pasado, decisiones tomadas por orgullo, momentos en los que había lastimado a personas que amaba y oportunidades en las que había ignorado lo que sabía que era correcto. Daniel había intentado enterrar esas memorias bajo una capa de actividades y distracciones, creyendo que ignorarlas era la mejor manera. Pero ahora comprendía que el Espíritu Santo no solo guía, también ilumina. No para condenar, sino para sanar. Aquella comprensión comenzó a tocar lo más profundo de su corazón. Daniel dejó de huir de esos recuerdos
y permitió la honestidad. Cada escena del pasado parecía mostrarse con una claridad nueva. No como culpas, sino como oportunidades para comprender. Daniel empezó a sentir una mezcla de emociones intensas. Tristeza por las decisiones equivocadas, pero también una esperanza que no podía explicar. En medio de todo eso, no percibía rechazo ni condena, sino una presencia paciente que parecía invitarlo a enfrentar la verdad. El Espíritu Santo no se aleja cuando una persona reconoce sus errores. Al contrario, su presencia se vuelve más cercana y transformadora. Daniel respiró profundamente y con una sinceridad que pocas veces había permitido, comenzó a hablar en silencio con Dios. No era una oración formal, era simplemente una conversación honesta donde reconocía sus fallas, sus dudas y su necesidad de aprender. Mientras lo hacía, la sensación de peso que durante años había cargado en el corazón empezó a disminuir lentamente. Como si cada palabra sincera abriera una ventana por la cual entraba una luz nueva. Caminar con el Espíritu Santo no significa ser perfecto, sino vivir en una relación constante de honestidad, dirección y transformación. La distancia que había sentido nunca había sido un muro real, sino una percepción construida por sus propios miedos y culpas. Pero justo cuando Daniel pensaba que había entendido todo, una nueva revelación comenzó a surgir en su corazón. Una comprensión aún más profunda que cambiaría no solo su pasado ni su presente, sino también su futuro. Porque el Espíritu Santo no solo quería sanar lo que había ocurrido antes, sino guiarlo hacia algo mucho mayor. Un propósito inesperado. Aquella tarde, mientras Daniel terminaba su jornada de trabajo, la sensación de calma que lo había acompañado durante todo el día seguía presente. Pero ahora se mezclaba con una especie de expectativa que no sabía explicar. Algo dentro de él parecía más despierto que antes, como si su corazón estuviera aprendiendo lentamente a percibir detalles espirituales que durante años habían pasado desapercibidos. Mientras organizaba documentos, su mente regresó a los momentos vividos desde la mañana. El silencio frente a la ventana, aquella paz inesperada. El impulso de ayudar al anciano en la calle y la extraña sensación de que cada pequeño evento podía tener un significado más profundo. Daniel había creído que la presencia de Dios solo se manifestaba en momentos extraordinarios, pero ahora sospechaba que estaba en lo cotidiano. Mientras recogía sus cosas para irse, recibió una llamada que cambiaría el rumbo de su día. Era su antiguo amigo Andrés. La voz de Andrés sonaba más pesada, cargando un cansancio emocional. Le pidió que se encontraran esa misma noche para hablar. Daniel pensó en inventar una excusa. Deseaba regresar a casa para descansar. Pero volvió a sentir aquella impresión interior. Una voz silenciosa. Una sensación suave, clara, insistente, sin ser agresiva. Aquel encuentro era importante. Daniel respiró profundamente y aceptó la invitación. Horas más tarde, se encontraron en una pequeña cafetería iluminada por luces cálidas que contrastaban con la oscuridad de la noche afuera. Cuando Andrés llegó, Daniel notó que algo estaba mal. Su amigo tenía los ojos cansados y el rostro marcado por una preocupación profunda. Andrés finalmente bajó la mirada y confesó que su vida se estaba desmoronando. Sentía que Dios estaba muy lejos de él. Aquellas palabras golpearon a Daniel. Por un momento no supo qué decir. No tenía un discurso preparado ni una respuesta teológica perfecta. Daniel comenzó a hablar con sinceridad, desde la vulnerabilidad de alguien que también había sentido esa distancia. Le contó cómo el Espíritu Santo estaba dispuesto a guiarlo paso a paso. Las palabras parecían fluir con una claridad que él no estaba planeando. Daniel comprendió que caminar con el Espíritu es también convertirse en un canal a través del cual Dios puede traer esperanza a otros. En medio de una cafetería común, Daniel comenzó a experimentar que caminar con el Espíritu no significa vivir desconectado del mundo, sino aprender a reconocer la presencia de Dios en medio de las situaciones más humanas, más reales y más inesperadas de la vida. Pero una nueva pregunta surgió en su corazón. ¿Tendría que permitir que esa luz iluminara las partes de su corazón
que había evitado confrontar. Lo que el espíritu estaba a punto de mostrarle no sería fácil de aceptar, pero sería absolutamente necesario para el siguiente paso de su transformación. Ese mismo día, mientras la ciudad seguía su ritmo habitual y el ruido del tráfico comenzaba a llenar las calles, Daniel salió de su apartamento con una sensación que no había experimentado en mucho tiempo. Una paz tranquila que parecía acompañarlo. No era una emoción intensa, sino algo más profundo, como si dentro de él se hubiera encendido una brújula espiritual que empezaba a orientarlo. Caminaba hacia su trabajo, pensando en lo que había ocurrido aquella mañana, preguntándose si realmente había comenzado a aprender algo nuevo sobre Dios. Mientras avanzaba por la acera llena de personas apuradas, volvió a sentir aquella suave impresión en su interior. Presta atención. Daniel frunció ligeramente el ceño. Todo parecía normal. Vendedores, personas revisando sus teléfonos, buses pasando con su habitual ruido metálico. Pero entonces ocurrió algo pequeño. A pocos metros, un anciano intentaba levantar una bolsa pesada que se había caído al suelo. Varias personas pasaban a su lado sin detenerse, demasiado concentradas en sus propios asuntos. Daniel sintió en su interior ese mismo impulso claro que había experimentado en el pasado. Ayúdalo. Durante un segundo dudó, pensando que tal vez era una reacción normal. Pero algo dentro de él era una convicción suave que no desaparecía. Daniel se acercó al anciano y levantó la bolsa con cuidado. El hombre lo miró con sorpresa y una sonrisa cansada apareció en su rostro. «Gracias, hijo», dijo con una voz tranquila. «Pensé que nadie se daría cuenta». Daniel respondió con una sonrisa sencilla. Pero mientras caminaba nuevamente, algo comenzó a encajar en su mente. Recordó las palabras: «Escucha en silencio». Recordó también la impresión: «Presta atención». Empezó a considerar que caminar con el Espíritu Santo no significaba momentos espectaculares, sino reconocer pequeñas direcciones interiores e impulsos de bondad. Recordó impulsos de llamar a alguien sin saber por qué, o momentos en los que algo le había advertido evitar ciertas decisiones. Antes pensaba que era intuición, pero ahora se preguntaba si el Espíritu Santo lo había estado guiando de maneras discretas. Esa idea despertó una emoción profunda. Significaba que Dios no estaba lejos, sino caminando con él en los detalles cotidianos de su vida. No era una relación limitada a la iglesia. Era algo vivo, constante, presente en decisiones tan simples como ayudar a alguien en la calle. De repente, cada momento parecía tener un nuevo significado. Cada conversación una oportunidad, cada pensamiento una invitación a escuchar. Sin embargo, Daniel todavía no sabía que este descubrimiento era solo el comienzo de un desafío mayor. El verdadero desafío consiste en confiar en esa guía, cuando la vida presenta decisiones difíciles, caminos inciertos y pruebas de fe. Estaba a punto de enfrentarse a una situación que lo obligaría a decidir si confiar en esa suave dirección o en su propia lógica. Esa prueba marcaría el inicio de una transformación que cambiaría para siempre la manera en que Daniel vería a Dios y su propósito. El amanecer llegó silenciosamente aquella mañana, y aunque Daniel había dormido poco, algo dentro de él se sentía distinto, como si su espíritu hubiera despertado antes que su cuerpo. La luz tenue del sol comenzaba a filtrarse por la ventana. La lluvia de la noche anterior dejaba sobre la ciudad un aroma fresco que parecía anunciar un nuevo comienzo. Daniel se levantó lentamente, aún pensando en aquella oración sencilla que había hecho horas antes, preguntándose si realmente algo había cambiado o si solo había sido una emoción pasajera. Mientras preparaba café en la pequeña cocina, una idea comenzó a surgir en su mente con una claridad que no parecía suya. «Escucha en silencio». No fue una voz audible, pero la frase apareció en su interior con una calma que lo sorprendió. Daniel se quedó quieto unos segundos, sosteniendo la taza caliente entre sus manos, tratando de entender aquellas palabras. Durante años había creído que orar significaba hablar mucho, pedir mucho, explicar a Dios todo lo que pasaba en su vida, pero nunca había considerado seriamente la posibilidad de que tal vez también debía aprender a quedarse en silencio. Después de desayunar, Daniel decidió hacer algo nuevo.
Se sentó frente a la ventana, cerró los ojos y guardó silencio. No dijo nada, no repitió oraciones aprendidas, solo respiró profundamente y esperó. Al principio, su mente se llenó de pensamientos desordenados, recordatorios de trabajo, preocupaciones y dudas sobre su fe. Pero poco a poco, esos pensamientos comenzaron a perder fuerza, como olas que se retiran lentamente de la orilla. Entonces, ocurrió algo que no esperaba. En medio de ese silencio, comenzó a sentir una paz que no dependía de nada externo. Era una tranquilidad profunda que parecía abrazar su corazón. Por primera vez, no estaba buscando a Dios con esfuerzo. Estaba presente. Comprendió algo nuevo. El Espíritu Santo no siempre habla con ruido. Muchas veces habla en la quietud. Durante años buscó señales espectaculares, pero tal vez el Espíritu había estado guiándolo en pequeños susurros que no sabía reconocer. Recordó una ocasión en su adolescencia, cuando sintió el impulso inexplicable de ayudar a un amigo en un momento difícil. Recordaba también cuando decidió no tomar un camino que habría cambiado su vida para mal, advirtiendo que no era lo correcto. Tal vez el Espíritu Santo había estado guiándolo desde mucho antes de que él fuera consciente de ello. Ese pensamiento llenó sus ojos de lágrimas de gratitud. Significaba que Dios nunca lo había abandonado realmente. Incluso cuando pensaba que caminaba solo, el Espíritu de Dios había estado acompañándolo, susurrando dirección con paciencia. Aquella comprensión derribó el muro invisible que separaba su fe de su vida diaria. Caminar con Dios ahora parecía real y cercano. Al abrir los ojos y mirar la ciudad, no imaginaba que esta mañana era solo el inicio de una transformación profunda. Caminar con el Espíritu no era un evento aislado, sino una forma completamente nueva de vivir cada momento. Aquella tarde, mientras el sol comenzaba a descender lentamente y la ciudad se teñía con tonos dorados que parecían envolver todo con una calma especial, Daniel caminaba de regreso a casa con una sensación distinta en el corazón, como si algo importante estuviera a punto de revelarse por completo. Durante los últimos días, había aprendido a escuchar, a guardar silencio, a prestar atención a esos pequeños impulsos interiores que antes ignoraba, y cada una de esas experiencias había ido formando una comprensión más profunda dentro de él. Sin embargo, aún quedaba una pregunta que durante años lo había acompañado como una sombra silenciosa. ¿Por qué, si Dios estaba tan cerca, tantas veces se había sentido tan lejos? Mientras caminaba por una calle tranquila donde el ruido de la ciudad comenzaba a disminuir, Daniel volvió a sentir aquella presencia serena. Era la misma paz que había comenzado la noche de la lluvia, la misma sensación que había sentido cuando ayudó al anciano, cuando habló con Andrés y cuando enfrentó los recuerdos de su pasado. Pero esta vez esa presencia parecía más clara, más firme, como si estuviera preparándolo para entender algo que había estado delante de él. Daniel se sentó en una banca del pequeño parque que quedaba cerca de su apartamento y observó a las personas que caminaban alrededor. Niños jugando, parejas conversando, personas regresando a sus hogares después de un largo día. Todo parecía tan simple, tan normal. Y sin embargo, dentro de su corazón comenzó a formarse una revelación que lo dejó completamente en silencio. De repente comprendió algo que transformó por completo su perspectiva. Durante todos esos años en los que pensaba que estaba buscando a Dios, en realidad Dios nunca había dejado de caminar con él. No había sido una distancia espiritual real, sino una incapacidad para reconocer la forma en que el Espíritu Santo siempre había estado guiándolo. Cada momento de su vida comenzó a adquirir un nuevo significado. Recordó decisiones que había tomado sin entender por qué. Ocasiones en las que había sentido una advertencia interior que lo había protegido. Momentos en los que había experimentado una paz inexplicable. Todo eso, lo que durante años había llamado intuición, coincidencia o simple suerte, ahora aparecía ante él como piezas de un mismo rompecabezas. El Espíritu Santo había estado allí todo el tiempo. No solo en los momentos espirituales o en las oraciones formales, sino en cada etapa de su vida, incluso cuando Daniel creía estar completamente solo. Aquella comprensión
golpeó su corazón con una mezcla de asombro, gratitud y una paz tan profunda que por un momento sintió que el tiempo se detenía. No necesitaba señales extraordinarias ni experiencias sobrenaturales para saber que Dios estaba cerca. La evidencia estaba en toda su historia. El problema nunca había sido la ausencia de Dios, sino la falta de atención de su propio corazón. Y en ese instante, Daniel entendió la verdad que cambiaría su vida para siempre. Caminar con el Espíritu Santo no significa evitar todas las dificultades ni sentir emociones espirituales intensas cada día. Significa aprender a reconocer que Dios ya está presente en cada paso del camino. Esa revelación transformó completamente su manera de ver el futuro. Ya no necesitaba vivir buscando desesperadamente una prueba de que Dios lo escuchaba, porque ahora sabía que el Espíritu Santo estaba con él, incluso en los momentos más silenciosos. La distancia que había sentido durante años se disolvió como niebla cuando aparece el sol. Daniel levantó la mirada hacia el cielo, que comenzaba a oscurecerse, y con una sonrisa tranquila, entendió algo que jamás olvidaría. Nunca había estado lejos de Dios. Y mientras regresaba lentamente hacia su apartamento, una certeza profunda llenó su corazón. Una certeza que no dependía de emociones pasajeras ni de circunstancias externas, sino de una verdad eterna que ahora vivía dentro de él. Quien aprende a caminar con el Espíritu Santo descubre que Dios nunca se ha ido, y que el verdadero milagro no es encontrar a Dios después de perderlo, sino abrir finalmente los ojos y darse cuenta de que Él siempre ha estado caminando a nuestro lado.